Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de comenzar con este capítulo, me gustaría agradecerles por el apoyo que he tenido. Créanme que de verdad me dan muchos ánimos para seguir subiendo videos. Sin más, disfruten. Interludio. Punto de vista de Mamoru. Era una tarde tranquila en el distrito Juban del barrio de Minato. No había ocurrido ningún crimen, ningún humor de circunstancias inusuales, ni un solo indicio de actividad sobrenatural durante casi 2 semanas. 2 semanas en las que Nefrite había regresado y Yusagi no. Un silencio casi ensordecedor de 1 semana y 4 días desde su desaparición. En la mesa del comedor, Mamoru seguía trasteando con la parte trasera abierta de un reloj, usando las herramientas que había comprado ese mismo día en un intento de hacer funcionar el maldito trasto. Debería haberlo llevado a un taller de reparación, a alguien con más experiencia en relojería. O, mejor aún, simplemente no debería haber comprado un reloj roto en una tienda de antigüedades. Debería haber ido a una de las innumerables tiendas respetables de la Plaza Juban y haber comprado un reloj bonito y que funcionara. ¿Qué tenía de malo ser nuevo? Las cosas nuevas duraban más. No había necesidad de preocuparse por el desgaste anterior. Pero en esta casa no parecía que nada hubiera sido comprado nuevo. Yusagi, por alguna razón, había considerado conveniente amueblar el lugar con muebles viejos y usados. Tal vez, probablemente, era lo único que podía permitirse. Sin embargo, Mamoru tenía la ligera sospecha de que a ella le gustaban ese tipo de cosas, especialmente dada la cantidad de comentarios que había hecho sobre su gusto monocromático y minimalista. Había visto las viejas sillas de cuero y la estantería a medio montar en la habitación de abajo, la mesa de café desgastada, ahora en el garaje, completamente lijada y lista para una nueva capa de pintura y acabado, cuando Mamoru volviera a hacerlo, y lo que supuso que ella llamaría un sofá ligeramente desgastado en la sala de estar. Los muebles que compró eran robustos, viejos, nada que ver con las tendencias modernas de artículos convenientes y fáciles de montar que hay en el mercado hoy en día. Sin duda, Yusagi había elegido estas cosas porque pensó que tenían carácter. Era exactamente el tipo de cosas por las que la habría molestado. Eso lo hará, cuando ella regresara. Porque ella iba a regresar, incluso si Kunzai te especulaba lo contrario. La llave del tiempo podía moverse entre siglos, sin duda, pero no era una ciencia exacta y, además, Yusagi no era precisamente una experta en manejarla. Kunzai tenía razón en su teoría de que regresar al momento exacto en el que se fue habría sido el resultado óptimo para Yusagi. Apenas había tiempo para que la orden se enojara, y estaban enojados, pero su fracaso en regresar hasta ahora no equivalía a la posibilidad de que nunca reapareciera. Kunzai no tuvo en cuenta que las mejores soluciones no siempre eran las que estaban disponibles. A pesar de su inteligencia, no se podía esperar que Yusagi aprendiera a operar correctamente la llave en un solo intento, y no se podía esperar que el resto de ellos comprendieran cómo funcionaba su mente. Su solución óptima podría estar más allá de lo que razonablemente podían suponer que era posible. Tal vez solo había estado en el futuro durante unas horas y ahora estaba de regreso, habiendo hecho que su regreso fuera semanas y semanas después por accidente. O tal vez el tiempo transcurría de manera lineal y ella todavía estaba trabajando, algo totalmente plausible dado que su fecha límite aún no había expirado. Ninguna actividad del clan Luna Negra tenía que significar algo. ¿Yusagi los mantenía ocupados? ¿Ya los había derrotado? ¿O ha resultado gravemente herido? Después de todo, había traído a uno de ellos. No había forma de saber qué podría haber sucedido, si es que había sucedido algo. Pero Mamoru no pensaba en eso, no pensaba en nada más que en esa casa y en su nuevo proyecto, el reloj. Era una cosa horrible, uno de esos relojes de madera occidentales con forma de casa, con un pájaro que debería cantar cada hora. Pensó que le gustaría y planeó ponerlo en el pequeño vestíbulo junto a esos cuadros vacíos. Honestamente, estaban en blanco, de todas las cosas que Yusagi había colgado lienzos en blanco, porque estaban en blanco. Una pequeña y vengativa parte de él esperaba que el maldito reloj la despertara en mitad de la noche. El pago por sus problemas. Desde el frente de la casa se escuchó el clic de una cerradura, seguido por el chirrido de la puerta principal. Mamoru no le prestó demasiada atención. Acababa de colocar uno de los pequeños engranajes en su sitio. Aunque no le importaba mucho quién hubiera pasado por allí, muy pocos miembros de la orden habían regresado desde su inspección inicial de la casa. En realidad, olvídese de eso, fue únicamente Matsuo el que se había decidido a pasar por allí tras la fuga de Yusagi,
y solo para rondar por la casa hasta que Mamoru lo convenciera de que hiciera algún trabajo. El repiqueteo de unos zapatos caros contra el suelo de madera se había vuelto lo suficientemente familiar como para reconocer a su dueño. Una pausa, el crujido del plástico en la sala de estar antes de que se reanudaran los pasos, ahora viniendo en su dirección. Detrás de él, Harumi-san dijo, «Vaya, qué sorpresa. Estoy realmente sorprendida de verte aquí otra vez, por tercera vez esta semana. ¿No tienes escuela y exámenes por delante?» Mamoru se encogió de hombros y colocó otra pieza en el reloj. «He estado estudiando. La escuela era fácil, comparada con todo lo demás». Sus calificaciones en los exámenes habían sido casi perfectas durante toda la escuela secundaria, y los exámenes de ingreso a las 3 mejores universidades a las que asistía habían ido sin problemas. Perderse unos días debido a una enfermedad no iba a afectar su futuro. El tiempo de clase dejaba demasiado tiempo para pensar, preocuparse y estresarse. Al menos aquí podía perderse en estos proyectos, aunque fuera por un rato. La cantidad de tiempo que Mamoru pasaba en esta casa le había permitido conocer más que bien al jefe de Yusagi. Harumi-san venía a menudo para comprobar cómo iban las cosas, a veces con su hermano. También habían estado ampliando la casa aquí y allá, habiendo usado el cuaderno que Yusagi le había dejado para averiguar qué artículos del hogar no había comprado. «Vi los colchones y los armazones de las camas ayer arriba. Has estado muy ocupada, ¿no? Las camas no son algo que se deba comprar usado». Una vez limpiado y devuelto el engranaje más grande, cayó perfectamente en los huecos del más pequeño. «Ya casi está listo. Tenía casi todo. Solo voy a agregar algunas cosas. ¿Te gustaría una vajilla nueva?» El viejo estaba desportillado, respondió sin dudarlo. 2 platos y una taza. Yusagi no necesitaba utensilios de cocina medio rotos. Y antes de que digas nada, el frigorífico que consiguió Yusagi estaba en malas condiciones. De todos modos, habría tenido que ser reemplazado en unos años. «¿Y cuál es tu excusa para el nuevo televisor?», susurró Harumi-san. Mamoru frunció el ceño. Había estado buscando ropa de cama en unos grandes almacenes, otro artículo que se negaba a comprar usado, cuando se encontró con los televisores y se dio cuenta de que ella no tenía uno. Esa comprensión llevó a otra, que probablemente era un lujo que aún no podía permitirse, y antes de que se diera cuenta, Mamoru estaba hablando con el vendedor sobre la posibilidad de que le enviaran el más grande. Sin embargo, no podía decir exactamente eso y ambos lo sabían. Harumi-san rodeó la mesa, se puso en su línea de visión y se sentó en una de las sillas vacías con un suspiro generoso. «Es casi alucinante lo duro que trabaja esa chica cuando tiene a un chico tan agradable y adinerado como tú para ayudarla. Sin embargo, Usagi-chan no es del tipo que pregunta, ¿verdad, chica testaruda?». Mamoru le lanzó una mirada indiferente y el hombre mayor continuó, con el rostro enderezado, «Sé que te molesta esa sensación de impotencia. Yusagi no es de las que dependen de los demás. Siento lo mismo que tú, pero todos esos proyectos tuyos no van a cambiar eso. Todo lo que podemos hacer es esperar a que ella regrese». «Espera». Dios, cómo despreciaba esa palabra. Parecía que ella siempre lo hacía esperar. Desde el primer día, Yusagi había sido una presencia que nunca había podido retener, que siempre se le escapaba de las manos, que siempre estaba fuera de su alcance. Incluso cuando no la comprendía, cuando no había nada más que la leve sensación de que ella, una perfecta desconocida, era alguien a quien se suponía que debía conocer, entonces, y ahora, ella lo hacía esperar. «Qué insoportable fue ser el que esperaba». «No me lo dijo», murmuró después de un momento. «Sobre la casa, sobre nada. Todo este tiempo ha estado trabajando para construir un hogar para Serenity, completamente sola, y ni siquiera nos dimos cuenta». «Yo no me di cuenta». Yusagi siempre había actuado de manera tan protectora con Serenity, con las conversaciones que supuestamente mantenían, con su historia compartida y con el futuro que habían imaginado con tanta claridad. Ya fuera que lo entendiera o no, la existencia misma de esta casa hablaba de sus sentimientos al respecto. ¿Por qué a ninguno de ellos se le había ocurrido que ella podría estar preparándose para el regreso de la princesa Serenity? ¿Por qué no habían pensado en hacer preparativos ellos mismos? ¿Por qué no pudo simplemente pedir ayuda? «Serenity reflexionó Harumi. «Sabes, todavía no sé mucho sobre ella. ¿Se parece en algo a Yusagi?». Mamoru se rió. «No, para nada. Serenity era tan gentil, tan dulce. Pasó su vida viviendo en un mundo mucho más amable que el que creo que vivió Yusagi. No por mucho tiempo, por lo que he oído». La mirada de Mamoru volvió al reloj, y el viejo dolor volvió a él, frotándose las heridas que deseaba que desaparecieran por completo.
Investigar el Palacio de la Luna tras el paso de Yusagi solo había agravado esas cicatrices. No, no por mucho tiempo. Mamoru llegó a la reunión de la orden esa noche con aceite manchando sus jeans y una ligera sensación de logro. No era exactamente satisfacción, pero sí algo parecido para calmar sus nervios. El reloj estaba terminado y ahora adornaba una de las paredes cerca de la escalera donde, con suerte, seguiría funcionando correctamente durante años. Antes de tener que irse, también había podido desatornillar las puertas de los armarios de la cocina y llevarlas al garaje. Al día siguiente podría terminar la mesa de café y empezar con ellas, aunque tendría que comprar más tinte para madera, ya que el que tenía ahora era de un color oscuro, más intenso que el que Mamoru quería para los armarios. La cocina recibía una exposición decente a la luz, por lo que un marrón más claro seguro que la iluminaría mejor. O al menos eso fue lo que Arumi-san le había explicado justo antes de insistir en que Mamoru tendría que comprar un mínimo de 9 tintes para madera diferentes, barniz, no aceite, barniz, para compararlos con el aspecto general de la casa. Ahora, Mamoru quería burlarse y quitarle importancia al hombre, de verdad que sí, sin embargo, había estado en Defable muchas veces y podía decir con absoluta certeza que Arumi-san era un artista, un verdadero artesano de su oficio, y cualquier hombre con sentido común sabía que nunca debía cuestionar a un artista en su elemento. Por eso, a pesar de haber recibido sermones antes por sus diversos proyectos en la casa de Yusagi, Mamoru no dijo nada al irse cuando vio a Arumi-san empezando a añadir un protector contra salpicaduras de azulejos a la cocina a pesar de la hora. También había ignorado obedientemente los galones de pintura y los rodillos junto al perchero cuando salía por la puerta. Arumi-san claramente estaba tratando de distraerse. Por otra parte, reflexionó Mamoru, observando a los reunidos en la mesa de conferencias, ¿no lo somos todos? Algunos simplemente lo hicieron mejor que otros. Tras su viaje al Reino de la Luna, un viaje del que Mamoru se arrepintió decididamente, la mitad de la orden había recurrido al entrenamiento como nuevo medio de distracción. Teriai, por ejemplo, se había entregado a su trabajo y entrenamiento con una determinación que de alguna manera era impresionante y aterradora al mismo tiempo. Habían ido al Palacio de la Luna con la esperanza de encontrar pistas a instancias de Nephrite, y habían regresado con más de lo que esperaban. La espada del cristal plateado, una réplica exacta de la que poseía Minako, y algunos regalos de despedida del alma de la reina Serenity. Mamoru nunca lo había entendido realmente antes de ese momento, porque de niño no había escuchado más que elogios para el reino de la luna, pero la reina Serenity, esa mujer tenía una oscuridad en ella, cuando se trataba de Yusagi. Incluso sin los detalles, podía ver por qué Yusagi había luchado contra ellos con tanto fervor, después de escuchar la orden final de la reina. Pero ella había dotado a cada Sailor Scout con una mejora, a cada general, e incluso a Matsuo, con un poder mayor, y todas habían recibido el cambio con los brazos abiertos, incluso si las palabras que lo acompañaban habían dejado a todos inquietos. Teriai, en particular, había tomado la mejora con una determinación feroz para dominarla. Ella era más cercana a Yusagi que las otras chicas, había sido la primera en participar en su investigación, por lo que el deseo de no pensar en lo que había hecho debía haber sido fuerte. Parecía que solo Teriai y él albergaban alguna esperanza de que Yusagi no hubiera ido a Crystal Tokyo y hubiera terminado dándole al clan de la Luna Negra una ventaja contra ellos. Incluso Matsuo, que se había vuelto silencioso en los últimos días, ya no defendía a Yusagi ante el resto. No hacía mucho más que cavilar en silencio sobre sus propias cavilaciones o entrenar sus nuevas y alarmantes habilidades. En realidad, Mamoru no sabía qué esperar cuando su amigo había tomado ese brebaje de la reina, pero supuso que el hecho de que Matsuo todavía estuviera vivo y coleando era lo suficientemente bueno. Con suerte, Yusagi también lo vio de esa manera y no asesinó a Mamoru por haberse mantenido al margen. Mekouto no estaba molesto, pero probablemente eso se debía a que ya no tenía que preocuparse porque su novio tan normal muriera en asuntos de la orden. A la cabecera de la mesa, Minako dio por terminada la reunión y Mamoru volvió a concentrarse mientras pedía un informe de situación. Era lo mismo todas las noches. No se ha detectado energía oscura ni señales de fenómenos sobrenaturales, comenzó Ami, tal como lo había hecho las 8 noches anteriores. Estoy trabajando en una actualización para la supercomputadora, un nuevo algoritmo para, con suerte, ampliar la profundidad de nuestro alcance y detectar cualquier pequeña actividad que pueda haberse escapado. La madre de Naru está bien. Pronto será dada de alta para volver a casa. Parece que las capacidades de curación de Yusagi son más fuertes de lo que pensábamos anteriormente, aunque la fisioterapia seguirá siendo necesaria,
la atrofia muscular es mínima, su pérdida de peso no parece estar afectando su salud y cualquier daño cerebral que pudiera haber sufrido durante esos 7 meses simplemente ha desaparecido. Está curado. No recuerda nada del ataque en sí. Hubo una pausa, donde todas las miradas se dirigieron a los 2 asientos vacíos a la izquierda de Amy. Makoto se movió, con los brazos alrededor de Rini en su regazo, y dijo, «Es maravilloso que ella se vaya a casa, pero, bueno, ¿no es demasiado pronto?» Naru estuvo atrapada en el hospital durante 2 semanas después de despertar, y ella había pasado mucho menos tiempo en coma. Es porque ha habido algunos problemas con los medios de comunicación. Su recuperación ha estado en todas las noticias, como se esperaba. Esta vez, sin embargo, parece que hay un revuelo aún mayor por la situación. 2 mujeres de la misma familia que caen en un coma que los médicos no pueden explicar, después de un ataque que la policía no pudo resolver, y luego se despiertan de repente, con cuerpos casi totalmente recuperados de los síntomas del coma. Los están llamando los milagros de Osaka. No son solo los periodistas acampados fuera del hospital, tratando de pasar desapercibidos entre el personal, expertos médicos de todo Japón, incluso de fuera, están haciendo ofertas para estudiarlos, y no se puede esperar que la madre de Naru descanse en ese ambiente. Con resignación, Amy continuó, estamos haciendo lo que podemos en términos de control de daños, pero no hay mucho que podamos hacer. Con el tiempo, la publicidad se apagará como sucedió con Naru. Es cierto que la última vez no había durado demasiado. Mamoru recordaba haber visto los titulares en los periódicos, pero al final el público encontró otras cosas en las que ocupar su atención. Era solo cuestión de tiempo. Aún así, se preguntaba cómo se las arreglarían ella y su madre con la publicidad. Tal vez no estaría mal llamarla por la mañana. Naru no había vuelto a la sede desde esa noche, y nadie, salvo Amy y Nefrait, había tenido la oportunidad de verla. Por lo que había oído, estaba de buen humor, positiva en cuanto a la recuperación de su madre, más que dispuesta a ayudar a la mujer a volver al mundo. Nefrait pasó buena parte del tiempo con los dos entre la escuela, que él había abandonado casi por completo, ya que tenía poco interés en avanzar más allá de la educación secundaria, y el trabajo en la orden. Ahora estaba ausente, haciendo recados para la familia Osaka. Minako asintió y hojeó los papeles que tenía frente a ella. ¿Qué pasa con las espadas? Nada nuevo. Amy se pasó unos dedos por la sien. Los análisis muestran una diferencia sustancial en cuanto a antigüedad y cuidados, pero aparte de eso, son, en efecto, la misma espada. Aún así, te aconsejo que no utilices ninguna de las dos por el momento, especialmente cuando no es necesario. Realmente no lo había creído cuando Nefrait nos lo dijo, incluso después de haber ido al Palacio de la Luna. Ni siquiera la reina Serenity había podido ayudarnos en ese aspecto. Ante sus palabras se produjo una pausa forzada en la sala y Amy se encogió ligeramente con arrepentimiento. 8 días después, las palabras de la reina Serenity seguían resonando en sus mentes. Sailor Moon se ha comprometido con la princesa Serenity, pero esa chica ya ha causado su caída antes. Si falla en sus deberes como guardiana, si alguna vez flaquea o vuelve a dar la espalda, espero que cada una de ustedes cumpla con su deber. Como una sola, las Sailor Scouts permanecieron arrodilladas ante ella, con bolígrafos nuevos a sus pies. Detrás de ellas, Matsuo y las generales estaban de pie, cada una con un frasco de cristal en la mano. A un lado, Mamoru observaba, vagamente inquieto. Luna y Artemis reconocieron el líquido. Sabía que era perfectamente seguro, pero saberlo no logró calmar el impulso que sentía de correr hacia ellos y quitarles los frascos de las manos. Sin embargo, la reina le había informado que su padre se los había llevado. Así fue como obtuvo el poder para derrotar a los 4 reyes de la tierra y establecer el reino dorado. Leche de Gladiolo Liliem, un elixir que despertaba la supuesta semilla estelar en su interior. Todavía no entendía lo que eso significaba, ni siquiera lo que era una semilla estelar, solo que, según la reina Serenity, él, al igual que las Sailor Scouts, había nacido con su semilla estelar despierta. La reina Serenity continuó, les he dado el poder de supervisar esta tarea, como protectores del reino de la luna y de la princesa heredera Serenity. No se puede confiar en que Sailor Moon cumpla su palabra. Si se convierte en una traidora del reino de la luna, ustedes deben llevar a cabo su ejecución. Cada uno de ellos se quedó quieto. Yadait se aclaró la garganta. Hablando del Palacio de la Luna, he estado pensando que tal vez podría ser una buena idea empezar a patrullar allí. Si Yusagi regresa, es probable que intente pasar desapercibida durante un tiempo. ¿Qué mejor lugar que el Palacio de la Luna si está intentando permanecer oculta? Mamoru intentó no enfadarse ante la insinuación de que Yusagi no volvería. A su izquierda,
Minako resopló quedamente y luego se aclaró la expresión ante la mirada ofendida de Yadai. Disculpas, fue una grosería de mi parte. Me temo que entre la cantidad de energía necesaria para iniciar el teletransporte y el número cada vez mayor de miembros ausentes, no tenemos suficiente personal para gastar. ¿Y eso es divertido? ¿En qué sentido? Yadai arqueó una ceja. Minako se detuvo, ordenando su pila de papeles. Todos conocemos a Yusagi, sonrió con cariño y tristeza. Dada su tendencia a aplastar a todos los tipos de vida sin tener en cuenta las opiniones de los demás y lo que es o no es posible, sinceramente dudo que le importe esconderse de nosotros, especialmente si realmente fue a Crystal Tokyo por la princesa Serenity. Yusagi entiende las consecuencias de sus acciones, no puedo imaginar que se acobardara de enfrentarse a nosotros a su regreso. Ella ya había corrido antes, respondió Matsuo, para sorpresa de todos. Es cierto, pero incluso si decidiera esconderse allí, Yusagi conoce el Palacio de la Luna lo suficientemente bien como para evadir a la mayoría, si no a todos, los miembros de la Orden. Se encogió de hombros. Las patrullas allí serían inútiles, en este punto. Si el clan de la Luna Negra ataca, y no podemos garantizar que no lo hagan, tenemos que estar preparados, no a la mitad de la potencia y dispersos tratando de enfrentarnos a demasiado a la vez. Entonces, ¿qué sucederá cuando ella regrese?, preguntó Matsuo, mirando fijamente a cada uno de los miembros presentes. ¿Cómo procederemos cuando todo esté dicho y hecho? ¿Quieres saber cómo será sentenciada Yusagi por sus fechorías?, afirmó Kunzai, cruzando las manos sobre la mesa. Eso dependerá de su defensa, por supuesto, pero no importa qué historia o razón dé, el hecho es que desobedeció las reglas. La Orden de Elisión no puede permitir que tales transgresiones, sin importar cuán puras sean las intenciones originales, queden impunes. Como Minako ha dicho, Yusagi es consciente de que sus acciones tendrán consecuencias. ¿Y qué hay de las consecuencias de las acciones de la reina Serenity?, espetó Matsuo, con los labios quebrados en una mueca de desprecio. ¿Esperas que Yusagi pague por eso también? Esa mujer la quiere muerta, sin importar ninguna razón, y los supuestos regalos que nos dio a cada uno de nosotros no fueron más que un disfraz para distraer la atención de ese hecho. Era dinero ensangrentado. Kunzai se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. Era una necesidad, y más allá de nuestros votos de proteger a la princesa Serenity, no se llegó a ningún acuerdo verbal. ¿De verdad crees que la reina nos habría dado algo si no estuviera segura de que al menos uno de nosotros cumpliría su palabra?, intervino Matsuo. ¿De verdad crees que tú, Minako o cualquiera de nosotros fuimos lo suficientemente inteligentes como para engañarla? Eso no viene al caso. Kunzai se dejó caer en su silla y apoyó la mejilla en el puño. Es traición traicionar a la Orden. Si no hacemos cumplir las reglas, no tiene sentido tenerlas si nos convertimos en salvajes comunes. La expresión de Matsuo se contrajo, pero no dijo nada. Yusagi tenía que enfrentarse a algún tipo de castigo, y todos lo sabían. La tensión era simplemente alta porque el sentido más severo de la justicia de la reina Serenity había dejado una impresión persistente. Yusagi había cometido un delito, sin duda, pero no era lo suficientemente grave como para justificar lo que la reina parecía querer y todos lo sabían. Matsuo pareció sentirlo y se giró, sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos permitiría que la reina Serenity se saliera con la suya. Bueno, volvamos al tema en cuestión, murmuró Yadai. Tal vez haya otra solución. La supercomputadora de Ami originalmente estaba destinada a detectar todo nuestro sistema solar, ¿no es así? La chica en cuestión parpadeó y frunció el ceño. Es correcto. He estado redirigiendo el sistema para que se concentre en Tokio, ya que supervisarlo ha sido nuestro objetivo principal, pero aún está codificado para detectar fuera de la Tierra. Maravilloso, sonrió Yadai. Y que sí, en lugar de energía oscura, la supercomputadora estuviera ajustada para detectar toda la energía sobrenatural. Ami lo miró por un momento sin decir nada. No tienes idea de cómo funcionan las computadoras, ¿verdad? Es tecnología alienígena, se burló. No puedo pretender comprender las costumbres de ustedes, seres de otro mundo. Con una sonrisa, Soisa intervino. Oh, no es tan difícil, Yadai, siempre que tenga cerebro. Cállate, imbécil femenino. Yadai ni siquiera lo miró y continuó. ¿Puedes hacer que suceda? Porque eso nos ahorraría un mundo de problemas en el futuro. Mamoru reflexionó sobre ello, sin poder seguir del todo la cadena de pensamientos de su amigo. ¿Cómo es eso? Bueno, piénsalo. Hacemos patrullas e investigamos basándonos en rumores y en la detección de energía oscura, pero la energía oscura en sí no es un fenómeno natural. Por lo que hemos visto hasta ahora, nace de la corrupción de cualquier individuo con habilidades sobrenaturales.
Yadait contó sus dedos mientras decía, la reina Berel, los hermanos Alián, el clan de la Luna Negra e incluso nosotros, los generales, queriéndolo o no, todos caímos en la corrupción de la energía oscura, lo que permitió que creciera dentro de nosotros. ¿En qué se habría convertido el mundo si, en lugar de la reina, Berel fuera solo una hechicera? Sería un mundo drásticamente diferente, ¿no? Ahora, imagina por un momento que la Orden tuviera una forma de localizar a personas dotadas dentro de los confines de nuestro territorio. Minako intervino con voz atónita. Podríamos llegar a ellos antes de que se corrompieran. Brindarles ayuda de alguna manera, ganarlos para nuestro bando antes de que nuestros enemigos tengan siquiera la oportunidad de manipularlos. Podríamos comenzar un santuario, un lugar para gente como nosotros. Es brillante. Amy abrió la boca para hablar, pero se interrumpió prematuramente cuando una luz dorada dividió la habitación detrás de ella y reveló una figura. En cuestión de momentos, la orden estaba lista para la batalla, reunida al otro lado de la mesa mientras la luz se desvanecía lo suficiente para comprender la nueva llegada. Llevaba el uniforme de una Sailor Scout, pero incluso con los recuerdos previos de Mamoru, él no la reconoció. Ni, al parecer, nadie más la reconoció. La mirada de la mujer se posó en Rini, acurrucada en los brazos de Mekouto, y sonriendo dio un paso adelante. Saludos, princesita. Creo que tengo algo que te pertenece. Ante la total incredulidad de todos en la sala, la mujer sacó un collar, el collar de Rini. Mekouto se movió y protegió a Rini. ¿Quién eres tú? Veo que no eres tan rápida como tu camarada. Supongo que eso es de esperarse. Pasó junto a la mesa y se elevó por encima de la mayoría de ellos. Soy la guardiana de las puertas del espacio y el tiempo, guardiana del inframundo. Soy Sailor Pluto. Mekouto ignoró el insulto. ¿Y cómo es que llegaste a tener esta llave, Sailor Pluto? ¿No te lo he dicho? Tu camarada me lo dio como muestra de buena voluntad en su camino a Tokio de Cristal. Yo solo se lo estoy devolviendo a su legítimo dueño. Sailor Pluto miró más allá de Mekouto y extendió su brazo hacia Rini. Ten más cuidado con él esta vez, princesita. Sonrojándose, Rini se soltó de los brazos de Mekouto. Está bien, todos. Sailor Pluto es mi amiga. Mientras Rini tomaba la llave, Sailor Pluto le pasó una mano por el pelo con cariño, antes de volverse para dirigirse a Minako. Si deseas encontrar a Sailor Moon, ahora es el momento. Te sugiero que te apresures, las cosas están a punto de ponerse feas. Minako la miró pensativamente. Solo puedo suponer que ella se dio cuenta, sea cual sea el papel que desempeñes. La luz dorada te delató, y dudo que ella no se diera cuenta, pero te entregó esa llave de todos modos. Hizo una pausa. ¿Por qué has estado enviando esas notas y por qué le diste a Eri ahí la espada del cristal plateado? Eso no me corresponde a mí decirlo. Minako entrecerró la mirada en respuesta. Ya veo. Dime, Sailor Pluto, ¿qué tiene de especial este momento en el tiempo, que lo has elegido para permitirnos acceder al futuro? Sailor Pluto tarareó y se dio la vuelta. Solo cuando atravesó el portal, echó una última mirada por encima del hombro. Soy la guardiana del tiempo y el espacio. Solo puedo observar y cumplir con los deberes que me han sido asignados. No te desvíes del camino. Y entonces se fue, el aire entero como si nunca se hubiera dividido. Mientras los demás procesaban lo que acababa de ocurrir, Mamoru centró su atención en Minako. Esto era lo que habían estado esperando, una forma de unirse a Yusagi y al clan de la Luna Negra en el futuro. Una forma de unirse a la lucha. Minako se dio la vuelta, caminó hacia su oficina y gritó, que alguien llame a Nefrait. Amy, trae mi espada. Quiero que todos estén listos para la misión en 1 hora. Punto de vista principal. La mañana comenzó con una rutina muy similar a las anteriores, un desayuno con las raciones de 1995 que se comieron en las cocinas, un paseo corto para estirar las piernas y después 6 horas enteras de autodesprecio mientras hojeaba cada libro de posible importancia en lo que parecía una biblioteca casi interminable. Sin duda, era la más impresionante que había visto en mi vida, 4 pisos de paredes de suaves tonos perlados y ventanas de cristal arqueadas, entre las que se habían dispuesto miles y miles de textos en incontables idiomas. Los huecos en las paredes creaban pequeños rincones con pequeños sillones, donde uno podía esconderse con unos cuantos buenos libros y perder la noción del día. El primer piso tenía filas de mesas más cerca de la entrada, una de las cuales me había reservado para mí poco después de mi llegada al palacio. Era un lugar verdaderamente maravilloso. Incluso podría haberlo disfrutado si no hubiera pasado casi todas las horas que estaba despierto allí. Leer me dolía el alma. Estaba tan cansado de los libros. Bertir estaba cansado de los libros. Aún así la búsqueda continuó.
¿Es posible que la información que buscas no esté dentro del Palacio de Cristal?, preguntó Bertier una vez más. Está aquí. Cerré otro libro, lo deslicé por la mesa antes de alcanzar el siguiente que estaba en la pila a mi lado. En algún momento, los dolores de cabeza que me aquejaban se habían convertido en un compañero constante. Al examinar los textos en inglés y japonés, ya casi no me daba cuenta. Tiene que estar aquí. No hay forma de que no esté aquí. Tenía que estar allí, porque Serenity estaba allí, o al menos, su cuerpo estaba allí. Había sido un descubrimiento desagradable, a pesar de que sabíamos que lo esperaríamos. Un gran salón, repleto de sellos y ataúdes de cristal. Todos tenían un vidrio esmerilado que dificultaba distinguir algo más que la silueta de cada persona, y sin embargo había habido muchísimos. Desde Serenity, en el centro, cada ataúd se abría en dos curvas, creando una especie de patrón en espiral. Había contado un ataúd para Serenity, uno para Mamoru, uno para cada Sailor Scout y general, tal vez incluso uno para Matsu o Inaru, pero eso eran solo 12 personas. Los ataúdes eran 18. Dejé de lado esos pensamientos. El hecho era que Serenity no podía estar viva a menos que yo hubiera descubierto cómo traerla de vuelta, y para descubrirlo, había tenido que venir aquí. Serenity sabía que yo vendría. Se habría preparado, porque eso era lo que yo esperaba. Por lo tanto, la información tenía que estar aquí, en el Palacio de Cristal. O ella no estaría aquí, Irini no estaría viva, y yo no habría venido. Fue aquí. Todo tenía perfecto sentido. Bertier arrastró los pies. Tal vez estemos buscando en el lugar equivocado. Dijiste que creías que era un libro, no que estuvieras segura. Es información escrita, y la reina me la habría dejado. Tal vez no fuera un libro, pero esperaba que lo fuera, más que nada por comodidad. El primer lugar donde buscaría sería la biblioteca, así que es probable que lo haya dejado aquí. ¿Por qué se habría ido la reina? ¿Sabía que vendrías? En algún momento, seguro. ¿Cómo pudo? Entonces pareció darse cuenta, como me había pasado a mí antes de este viaje. Rini había dicho que, después de todo, no estaba en la naturaleza de la reina perdonar a quienes causarían daño al reino. Al clan de la Luna Negra se le había permitido formarse, planificar y atacar como lo habían hecho. Su éxito hasta ahora solo había sido gracias a la gracia de la reina, Serenity. ¿Qué habían sido al final? Sin ella, ¿qué habrían significado realmente sus sacrificios y su duro trabajo? El clan de la Luna Oscura eran casi dignos de lástima. Casi. Después de un momento, Bertier se recompuso. Esta biblioteca siempre ha estado abierta al público. No puedo imaginarme a la reina dejándoles algo aquí, en un lugar tan fácil de encontrar. Soplé aire por mis mejillas. No se equivocaba. Bien, reconsideremos las posibilidades, ¿de acuerdo? Ya había visto la mayor parte del palacio. Era, literalmente, un cristal gigante, asentado en una pequeña parte de Tokio. Era difícil decir dónde exactamente, ya que todo lo que había fuera del palacio había sido completamente arrasado, dejando solo un páramo de polvo y tierra ennegrecida cada vez que mirabas por la ventana. Era difícil creer que esta tierra alguna vez había sido una de las civilizaciones más pacíficas que habían existido sobre la faz de la Tierra. Un planeta entero gobernado por una persona. Era una locura pensarlo, y sin embargo, ya se había hecho antes. El reino dorado se había extendido a todos los rincones de la Tierra, milenios atrás. Había sido, a todos los efectos, una época más sencilla, pacífica, aunque sigue siendo espeluznante. Pasaron algunas horas mientras deambulábamos por el palacio, visitando lugares que pensé que eran importantes para esta Serenity. Estudios privados, la sala del trono, una cámara del consejo, y aún no encontramos nada. De hecho, había una sospechosa falta de documentación en los lugares que buscamos, casi como si la hubieran movido antes del ataque. Tal vez así fuera. Si las tornas hubieran sido al revés, yo habría sido cauteloso al permitir que alguien del pasado vislumbrara partes del futuro. Sería mejor simplemente resolver los problemas de construir y dirigir un reino a medida que surgieran en lugar de preocuparse y planificar con anticipación. Sin embargo, eso no explicaba por qué Serenity sentía la necesidad de ocultarme cosas, dado que no se suponía que yo viviera lo suficiente como para afectar gran parte de Crystal Tokyo. Tal vez era simplemente preocupación por lo que podría haber reconstruido, pero no había garantía de que siquiera se lo dijera a mi Serenity. Había aprendido que algunas cosas era mejor dejarlas en paz, ya sabes, como el hecho de que esto era más que una misión sigilosa. Serenity no necesitaba saber eso, podía mantener la boca cerrada. Entonces, ¿por qué ocultarlo todo si no tenía intención de contárselo a nadie? Le di vueltas a ese pensamiento mientras hacíamos otro círculo alrededor del palacio.
Nuestro tercer paseo por el ala principal del Palacio de Cristal se detuvo cuando, sin previo aviso, Bertier se detuvo de repente. Sailor Moon, tenemos visitas. Seguí su mirada a través del cristal. Vaya, tardaron bastante. Había estado dejando señales durante una semana. Honestamente, no debería haber tardado tanto en que nos notaran. A una distancia considerable de la puerta principal se había reunido un grupo bastante grande, conté 6, uno de los cuales me resultaba familiar, incluso desde el tercer piso. Desafortunadamente, Bertier también la vio. Con una determinación alarmante, se volvió hacia mí. Cowen está allí, está tan cerca que debemos recuperarla. ¿Qué? Miré a ella y a los que habíamos llegado. Hay 6 ahí abajo. 6. Y todavía estás luchando por acceder por completo a tus poderes. La marca del clan de la Luna Negra se había desvanecido por completo el primer día que estuvimos allí, dejando solo la media luna plateada, y aunque la magia de hielo de Bertier había reaparecido, no estaba ni cerca de recuperar todo su poder. Ella había dicho que era como tener que volver a aprender sus habilidades de nuevo, lo que no era un buen augurio para nosotros ahora. Lo juraste, dijo, envolviendo mis muñecas con sus dedos. Me diste tu palabra, Sailor Moon. Te ayudé a buscar en este palacio de arriba a abajo, te di toda la información que tenía sobre el clan de la Luna Negra, ahora es el momento de cumplir con tu parte del trato. Saldremos, los distraeremos y, cuando sea el momento adecuado, atacaremos. Cowen vendrá a nuestro lado siempre que uses esa habilidad curativa para despojarte de la oscuridad como lo hiciste conmigo. Podría ser una ventaja. Me aparté intentando crear distancia. Entiendo tu punto, pero considera esto, hay 6 de ellos, y uno de mí. Teníamos un plan, uno en el que Cowen viene después de lidiar con el clan de la Luna Negra. Esto va en contra de eso. Y, lo más importante, no soy fanática de esas probabilidades. Además, yo era el tipo de chica que luchaba para evitar la pelea, las situaciones mortales no eran lo mío, era solo que nadie parecía entender eso todavía. Ella sacudió la cabeza, sonriendo por primera vez desde que nos conocíamos, y me puso frente al cristal. Míralo más de cerca. 2 de esos 6 no son humanos. Miré, me estremecí. Cowen había traído sus espeluznantes abominaciones cambiapieles. Escucha, Bertier la soltó. Tengo suficiente poder para acabar con esas 2. Será fácil lidiar con Cowen. 2 de las otras son mis hermanas mayores, y la última, bueno, Rubeus no es fácil de vencer, pero te he hablado de cada una de sus habilidades. Seguramente la destructora puede sacar provecho de esto. Ahí estaba de nuevo ese maldito epíteto. Examiné al grupo, estancado. Bertier, como cualquier soldado, respetaba a alguien con una fuerza superior a la suya. Ahora se mostraba obediente, de hecho no solo había sido amable, sino también increíblemente útil. Sin embargo, si yo evitaba esta confrontación, si fallaba o mostraba debilidad, ¿qué garantía tenía de que ella no me abandonaría? Si la capturaban antes de que yo tuviera a Cowen y yo demostraba ser menos competente que el famoso destructor que le impediría cambiar su lealtad, nuestra relación era joven, todavía estaba en ciernes. En esta empresa, Bertier estaba destinado a ser mi mayor aliado o mi perdición. No podía permitirme el lujo de flaquear ahora, no fuera a hacer que se volviera en mi contra. Bertier quería a Cowen. Yo quería paralizar su capacidad de viajar en el tiempo. Entonces, ¿cómo hice para aprovechar esta situación? Eran 11. Ella giró la llave, y el tejido de la realidad se partió, creando por segunda vez una abertura en el almacén, un portal a casa donde Crystal Tokyo, Sailor Moon, la salvación, aguardaba. Eran 11. La orden de Elisión estaba en camino. El cristal negro es la fuente del poder del clan de la Luna Negra. Una gema de inmensa fuerza, su poder crece al absorber la energía negativa de quienes la poseen, mejorando así sus propias habilidades. Para poder utilizar realmente el cristal, uno debe sucumbir a la oscuridad que lleva dentro. El cristal negro, que había sido alimentado durante un tiempo desconocido, contenía un poder inconmensurable. Así fue como destruyeron el Tokio de cristal, así fue como viajaron entre los siglos XX y XX. Purifica lo suficiente el cristal negro y el clan de la Luna Negra no tendrá camino hacia el pasado. Lamentablemente, el núcleo de ese cristal permaneció muy, muy lejos, en el planeta Némesis, la base del clan Luna Negra, y sin duda custodiado hasta el cielo. Era el maldito reino oscuro de nuevo. Esta vez, sin embargo, había venido preparado. Todo lo que quedaba era una simple cuestión de ajustar el plan para que se ajustara al ultimátum de Bertier. Así que, mientras bajábamos las escaleras, me adapté. Podía hacer que esto funcionara. A mi lado, Bertier estaba notablemente animada, probablemente sintiéndose recompensada por sus esfuerzos.
Eso era bueno. Quería que viera que tenía mucho más que ganar estando conmigo de lo que jamás podría esperar estando con el clan de la Luna Negra. Por supuesto, para lograrlo, primero tenía que superar este pequeño contratiempo. La miré de reojo. No puedo prescindir de ellos, ¿sabes? Bertier vaciló, pero logró volver a mantener el ritmo. Con la mirada fija hacia adelante, dijo, lo sé. Volví a centrarme en el pasillo y estuve pensando en ello. ¿Por qué está bien salvar a mi hermana y abandonar a las demás? Lo había intentado, pero no podía pensar en ello. ¿Cómo se toma esa decisión? No es que no me importen, murmuró después de un momento. Todas solíamos ser bastante cercanas, ya sabes, antes del clan de la Luna Negra. Sin embargo, no creo que quede mucho amor fraternal entre nosotras ahora. El cristal negro despojó esos sentimientos con el tiempo. Incluso ahora recuerdo nuestro tiempo en Némesis mucho más vívidamente que lo que fue antes. Cada una de nosotras habría visto a las otras muertas y eso significara obtener lo que más apreciamos. Cohen todavía es muy joven, ciertamente luchadora, pero no mala. El resto de nosotras éramos horribles. Ser la bebé de la familia tiene sus ventajas, creo. Permitió que la pasaran por alto, mientras las tres peleábamos. Recordé las pocas interacciones que había tenido con Cohen. Entonces, comparado con ustedes tres, se supone que Cohen es el bueno. Eso es, encantador. Ella tarareó en señal de acuerdo. Aún así, cuanto más nos acercábamos, más se me aflojaban los músculos de la anticipación. Habíamos estado encerrados en este palacio más tiempo del que me hubiera gustado, sin ningún avance, nada menos. Tenía una fecha límite que se acercaba y nada que mostrar. Al menos esto iba a ser una cosa que no tenía en mi lista, aunque no fuera en el orden que yo quería. Miré a Bertier. Cuando salgamos, espero que hagas bien tu parte. Recibiré nuestra invitación y a tu hermana, así que ten cuidado de no arruinar el plan más de lo que ya lo has hecho. Bertier asintió, pero cuando doblamos la esquina, su respuesta pareció quedarse atascada en su garganta y lo que salió en su lugar fue un sonido tenso. Lo vi solo un momento después, una figura bloqueando la puerta principal. Se dio vuelta y mi corazón dio un vuelco. Mamoru sonrió. Hola, Yusagi. Me quedé mirando fijamente, sin comprender. Sin apartar la mirada, me incliné hacia Bertier y le pregunté, ¿tú también lo ves? Ella hizo el mismo sonido tenso. Está bien. Era mayor, más alto, de lo que esperaba. El atuendo que vestía era algo entre un traje y un uniforme de caballero, una armadura que cubría los hombros, las rodillas y el esternón en un tono plateado oscuro que combinaba bien con el azul profundo de su chaqueta y capa, y el blanco de su camisa. En lugar de una pajarita, llevaba una corbata plateada más clara metida en un chaleco blanco. De alguna manera, era al mismo tiempo un príncipe de épocas pasadas y el justiciero de smoking de mi presente. Mamoru parecía, bueno, un hombre, de pie, orgulloso, con una confianza que nunca había visto en él. Curiosamente diferente del joven de 18 años que había dejado en 1995. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de que la forma que vimos no era completamente corpórea. Me aclaré la garganta. Mamoru, pareces un fantasma. Se rió suavemente, con cariño. Sí, la proyección astral suele tener ese efecto, como pronto descubrirás. Dime, ¿han pasado ya 11 días? Me temo que perdí la cuenta. Sí, hice una pausa para analizar sus palabras. Espera, ¿a qué te refieres con que ya lo descubriré? ¿Y por qué has estado llevando la cuenta? ¿Cuánto tiempo has estado proyectando? Un rato, admitió. Requiere más energía de la que crees. Ella me lo dijo, pero supongo que no la escuché con suficiente atención. Debes saber que he estado esperando durante algún tiempo, casi pensé que nunca vendrías. Me estabas esperando. Las palabras fueron planas. Mamoru me miró fijamente. Ya has descifrado la mayor parte. Seguramente, Yusagi, podrás descifrar las piezas restantes. Lo consideré. El clan de la Luna Negra, la espada legendaria, el momento en que llega cada carta, todo cuidadosamente manipulado. Todo forma parte de un plan mayor. Me habían atraído de nuevo a Tokio, a la orden, y ahora estaba aquí. ¿Sabes quién envió las cartas? Sí. Asentí, más para mí misma. No era Mamoru, era simplemente otro mensajero. La tercera persona, tenía que ser ella, pero ¿qué demonios estaba tramando? Sentí que incluso si le preguntaba, no tendría una respuesta. Centré mis esfuerzos en una dirección más productiva. Supongo, entonces, que tienes algo para mí. Después de todo, ambos sabemos por qué estoy aquí. Ah, sí, casi lo olvido. Con más diversión de la que me parecía justificada por la situación, señaló una mesa larga de madera situada debajo de un cuadro de, bueno, no lo sabía exactamente. Era un edificio grande y majestuoso,
pero no recordaba haberlo visto antes. La arquitectura recordaba al Palacio Lunar, pero podía decir con certeza que no formaba parte del lugar. Lo habría visto de otra manera. No había nada encima de la mesa. Sin embargo, la adornaban 1.000.000 de cajones y armarios. Le lancé a Mamoru una mirada fulminante y su sonrisa se agrandó. Mira debajo, cariño. Me arrodillé y vi una pequeña caja empujada hacia la pared. También era de madera y, al sacarla, era un poco demasiado pequeña para contener un libro, no uno grande, de todos modos. Abrí la caja. El objeto más grande era un grueso fajo de pergamino, al menos 5 o 6 trozos enrollados y atados con una cinta dorada. Al lado había una pequeña bolsa de tela, un silbato rojo y, nada menos, un patito de goma. Graznó suavemente sobre mi peluche. Miré de nuevo a Mamoru. ¿A qué diablos crees que estás jugando, Boy Scout? Dime que Serenity no esperó 1000 años para dejarme una caja llena de porquerías al azar. Su diversión no hizo más que aumentar. Esa mujer tiene un sentido del humor particular. Sin embargo, la respuesta que buscas está ahí. Gracias. Sois los peores. Me levanté y le entregué la caja a Bertier. Ella miró el contenido antes de dejarla en el suelo. Por más grande que fuera la necesidad de despotricar contra él, simplemente no teníamos tiempo. Bueno, estoy a punto de salir y causar algunos problemas. ¿Quieres contarme cómo va? Ante eso, el semblante de Mamoru se aclaró. Sabes que no puedo hacer eso. Solo, ten fe. Definitivamente tengo que hacerlo o puedo simplemente regresar a mi tiempo. Fe, Usagi. Muy bien, entonces. No puedo decir que fuera muy buena en tener fe. Coloqué a Bertier frente a mí, arreglé su cabello para que cubriera la media luna plateada e invoqué el cetro lunar. Justo antes de irnos, me detuve una última vez para preguntar por encima del hombro, ¿por qué 11 días? ¿Qué sucede el 11º día? La verdadera batalla comienza. Abrí la puerta y esas palabras se asentaron entre nosotros con firmeza. Casi, pensé, como el último clavo en un ataúd. Sin embargo, él no hizo ningún movimiento para detenerme y, cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, me pregunté qué significaba eso. La inacción era un arma de doble filo, y de alguna manera parecía que él la manejaba mucho mejor que yo. La tierra crujía bajo nuestros pies mientras avanzábamos por el patio exterior, y solo en las puertas pude echar una buena mirada al mundo exterior. El Tokio de Cristal era un santuario para lo sobrenatural de la Tierra, su infame torre se veía eclipsada por el brillo del Palacio de Cristal y todo lo que significaba. El crimen estaba en su nivel más bajo en la capital del Imperio de Cristal, donde cada individuo conservaba un derecho determinado a la educación, la vivienda y el trabajo. Tal vez fuera porque yo no conocía los detalles exactos que la paz de Tokio de Cristal parecía tan fácil de alcanzar. El cristal de plata, en manos de Serenity, había servido para alargar la vida de todos los ciudadanos, fortalecer su salud y limpiar la contaminación de la tierra. El Tokio de Cristal era una utopía sin importar desde qué ángulo lo miraras, pero lo único que quedó fue polvo, un páramo ennegrecido y estéril hasta donde alcanzaba la vista, completamente vacío de vida. La serenidad lo había permitido. Guardé ese pensamiento muy, muy lejos, en las profundidades de mi mente, junto con las palabras que danzaban en el borde de mi lengua, ansiosas por ser pronunciadas. Ahora no era el momento. Cruzamos las puertas, con una mano sobre la trenza de Bertier y la otra presionando el cetro lunar contra su cuello. Podía hacerlo. Nos detuvimos a 12 metros de distancia. Examiné a cada persona, antes de centrarme en el que se llamaba Rubeus. Saludos, Clan Luna Negra. Mi nombre es Sailor Moon y he venido a negociar. ¿Está su líder entre ustedes? Rubeus sonrió abiertamente. El legendario destructor. Admito que no había pensado mucho en ti tan temprano en tus comienzos. Ahora me encuentro ansioso por probar tu medida. No te lo recomendaría, ladeé la cabeza. La teletransportación, el fuego y las habilidades de vuelo se habían mejorado gracias al cristal negro que llevaba. Este tendría que desaparecer primero. He recorrido una gran distancia para conversar con el líder del clan de la Luna Negra y tengo la sensación de que no eres tú. Llama a tu líder. Te garantizo que estará interesado en lo que tengo que decir. ¿Es así? Su tono estaba teñido de diversión. Detrás de Rubeus, una de las mujeres se burló. Fue solo cuando mi mirada se posó en ella que lo sentí un peso más pesado, como si su presencia fuera más contaminada que la de sus hermanas. Bertier había hablado de ella, la hermana mayor Pets. Un vistazo rápido mostró que no tenía más cristal negro en ella aparte de los pendientes del uniforme. Siempre había sido así o algo había cambiado, porque Bertier no había mencionado que tuviera más cristal negro que sus hermanas. Tal vez Pet se había enterrado demasiado. Quizás ella tenía más oscuridad que el resto. Ah, me había pillado mirando.
Arqueé una ceja y desvié la mirada, pasando de largo a la segunda hermana para posarla en Cowen. Ella hizo una mueca. Hola, querida Cowen, veo que todavía estás viva. Hice una pausa y sonreí tímidamente mientras ella se tensaba de anticipación. Oh, no hay necesidad de preocuparse todavía. No he venido a derramar tu sangre, todavía. Verás, me encuentro en una posición bastante incómoda en este momento, y Bertier aquí presente tuvo la amabilidad de darme un consejo. Moví el borde del cetro lunar a unos centímetros de su cuello. Adelante, díselo. Ahora todas las miradas estaban fijadas en Bertier, entrecerradas por la sospecha. Ella tragó saliva. Sailor Moon ha venido a negociar una alianza, a cambio de su seguridad. Mentiras, susurró Pets. Se acercó a Rubeus, que ahora nos miraba con un poco más de curiosidad que de sed de sangre, y le puso una mano en el brazo. No les creas, Rubeus. Sailor Moon fue la protectora leal de la reina durante años, no le daría la espalda tan fácilmente. Bertier era lo suficientemente débil como para ser capturada y ahora ha traído a su captor a nuestro siglo. No podemos confiar en sus palabras. Rubeus la sacudió de encima, sin apartar la mirada de mí en ningún momento. Poco respeto por sus subordinados. Eso fue interesante. Aún más intrigante, las expresiones de sus hermanas parecieron agriarse brevemente cuando Pet se acercó a Rubeus. Vi mi oportunidad en su silencio y empujé a Bertier hacia adelante, cerrando unos pocos metros entre nuestros grupos. Tienes razón. Sailor Moon siempre ha sido la protectora de la princesa Serenity, desde la infancia, incluso. Sin embargo, parece que te falta información valiosa, así que permíteme remediarlo. Ganamos unos pocos pies más. Podría atacar desde aquí, si fuera necesario. La princesa Serenity no ha caminado por la tierra en miles y miles de años. Ha estado perdida desde la caída del reino de la luna. La sorpresa se reflejó en el rostro de Rubeus, y no fue lo suficientemente rápido como para disimularlo a tiempo. Aún así, la noticia pareció haberlo dejado en el suelo, y casi sin pensarlo se acercó. 5 metros, apenas 15 pies entre nosotros. ¿Quieres decirme que la reina ha muerto? No está muerta, no. Me temo que es mucho más complicado que eso. Serenity no está ni muerta ni viva, por lo que he podido deducir. Sigue atrapada, perdida en algún lugar fuera del tiempo. Eso también era técnicamente cierto. El cristal de plata era una existencia que no se había visto afectada por los vaivenes del tiempo, y ella no tenía el poder de escapar. Ahora bien, por desafortunado que sea, Serenity aún no ha regresado al siglo XX para reclamar su derecho y construir, bueno, lo que sea que haya sido esta tierra. Por lo tanto, no ha tenido la oportunidad de ganarse mi lealtad, y te aseguro que es una lealtad que uno debe ganarse, no algo que se entrega sin cuidado. La Orden de Elisión nunca tuvo mi lealtad, así que no fue una decisión difícil para mí traicionarlos. Llegué a un acuerdo con Bertier, su liberación y la devolución de sus poderes a cambio de una audiencia con su líder. ¿Por qué? Porque me niego a morir como implican los rumores. Se quedó sin aliento y comprendió. Continué, se supone que Sailor Moon muere por servir a su reina. En este momento no tengo reina, ni vínculos con la orden, nada más que mi propio deseo de vivir y he descubierto que lo prefiero así. ¿Por qué debería pasar ambas vidas trabajando bajo las órdenes de una reina a la que ni siquiera quiero servir? Créanme o no, no me importa. Sin embargo, pueden recuperar a su chica. Tengo una moneda de cambio mucho mejor que ella. Solté a Bertier, dejándola tropezar hasta llegar a su lado. Solo Cowen parecía un poco tolerante, probablemente por haber tenido la mala suerte de enfrentarse a mí en batalla, agarrando a Bertier por los hombros para estabilizarla mientras sus hermanas la miraban con severa desaprobación. Sin embargo, eso estaba bien. Bertier estaba exactamente donde necesitaba estar. Rubeus, atrapado, no apartó la mirada ni un segundo mientras yo tiraba de la cadena alrededor de mi cuello, revelando el premio que buscaban. Verás, yo manejo el cristal plateado. Su mirada se clavó en ella y, después de un momento, la desvió hacia arriba para encontrarse con la mía. Calculadora, emocionada, y luego su expresión se aclaró y sus labios se arquearon en una media sonrisa. Lo recuperaré de inmediato. Hubo una pequeña discusión sobre la partida de Rubeus, que fue rápidamente y firmemente aplastada por la mirada fulminante que les envió a las hermanas Ayakashi antes de desaparecer. Como sospechaba, no iba a llamar o enviar a uno de sus secuaces para que transmitiera la noticia. No, a Rubeus le acababan de dar el tipo de oportunidad que conducía a reconocimiento, ascensos y recompensas. Llevaría sus hallazgos directamente al hombre a cargo, lo que nos dio tiempo. Observé a Cowen durante unos minutos, mientras sus dedos chasqueaban contra el cetro. Aunque ella intentaba no hacerlo,
Cada 2 segundos su mirada se dirigía hacia mí, con los brazos cruzados con fuerza, a la defensiva. Tenía la excusa preparada. Bertiel se había colocado entre Cowen y sus hermanas, y el suelo sobre el que se encontraban los juguetes de Cowen se había convertido lentamente en hielo, subiendo por sus tobillos. La bendición no se haría efectiva hasta que me deshiciera de esos pendientes, y no podía ir a quitármelos. Acción decisiva, entonces. Más rápido de lo que ellas podían reaccionar, invoqué una explosión de energía y blandí el cetro lunar, murmurando las palabras de purificación curativa. Como rara vez, o nunca, había usado la técnica, solo podía concentrarme en una de ellas a la vez, y así, con un pequeño jadeo, Cowen se tambaleó hacia atrás mientras sus arats se rompían en pedazos. Yo ya estaba avanzando a grandes zancadas, aprovechando mi ventaja mientras ella intentaba responder de una manera que no atrajera la ira de Rubeus. Bertiel sostuvo una mano para bloquearlas mientras sus hermanas se adelantaban para interferir. «No quieres hacer eso», murmuró. Mi rodilla golpeó el estómago de Cowen y ella cayó de rodillas. Bertiel ni siquiera se inmutó. «Este es el castigo que debe soportar Cowen, no el nuestro». Y antes de que ninguna de las dos pudiera decidirse, le di un beso en la frente a Cowen y le hundí las uñas vengativamente en la piel de las mejillas. Todo el asunto había durado 4 segundos. Ella chilló y se arañó la frente. Sin embargo, pronto los sonidos se convirtieron en gemidos, antes de que finalmente se silenciaran y ella cayera inconsciente. «¿Cómo te atreves?». Pet se enfureció. Sin embargo, no se movió. «Somos miembros del clan de la Luna Negra. Rubeus no se tomará con agrado un ataque contra nosotros». Sonreí y me giré para mirarla de frente. «Sabes, no creo que le importe demasiado. Además, Cowen y yo teníamos una cuenta pendiente. No me interesa ensuciarme las manos con alguien como tú, Patrice, ¿no?». Su mueca se convirtió en un gruñido. Sin apartar la mirada de ella, le dije: «Bertiel, todavía me debes un último favor para recuperar tus poderes. Sé amable y deja a Cowen en el Palacio de Cristal por mí. Necesito ver penitencia antes de que pueda ser perdonada y me gustaría mantenerla cerca hasta que pueda estar seguro de que estas niñas traviesas se comportarán». Con un gruñido, Pets comenzó a abalanzarse sobre mí, pero se detuvo cuando le presenté el borde afilado del cetro lunar. La alegría había desaparecido de mi expresión. «Ponme a prueba aunque sea una vez y no dudaré en destriparte». «No puedes, pero puedo», intervine, dando otro paso más cerca, bajando la voz. «Verás, hay una diferencia entre nosotros, yo valgo más que 100 como tú, y ahora mismo no le respondo a nadie. Pero tú lo sabías, ¿no es así, Patrice? Es por eso que dudaste, por eso no harás nada mientras Cowen desaparece en el Palacio de Cristal. Mi valor supera con creces el tuyo». Estaba contando con ello. Bertiel se movió con rapidez, recogió a su hermana menor y la llevó de regreso a través de las puertas, al Palacio de Cristal, donde ningún miembro del clan de la Luna Negra podría seguirla. Bertiel no debe haberla llevado muy lejos, ya que regresó poco después, calmando la parte de mí que había temido que no regresara. 2 objetivos cumplidos en un día, y solo faltan 2 más. Pan comido. De repente, algo en mí cambió y fue como si las luces se apagaran. Me quedé sin aliento. El poder de Sailor Moon que había corrido por mis venas durante los últimos días se estremeció y el cristal plateado se convirtió en un pulso debilitado. Me dolían las extremidades por la ausencia repentina e involuntaria. La tierra se inclinó ligeramente. «Sailor Moon». Bertiel me agarró del brazo para tranquilizarme. Su voz sonó alarmada. «¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Algo anda mal». Me giré hacia el Palacio de Cristal, sintiendo una presencia, un zumbido. El cristal plateado se quedó entumecido. El tiempo pareció detenerse mientras el poder en mí se transformaba en un hilo de energía muy tenue, y se me erizaron los pelos. Había un agujero en mi pecho, un lugar hueco donde se había alojado ese zumbido suave, casi imperceptible, el que había sido mi compañero durante meses y meses y meses. Una punzada me atravesó cuando me di cuenta de que era el zumbido de Serenity, y había desaparecido, ella se había ido, no podía sentirla, ya no podía sentir su presencia. La repentina ausencia no dejó nada más que el zumbido que llenaba mis oídos. Una mano se disparó hacia mi pecho, donde estaba el cristal de plata. Fue un instinto, la forma en que mi propia mano interceptó el movimiento, agarrándola, retorciéndola hasta que los huesos crujieron. La realidad me alcanzó. La otra hermana, Calaveras, estaba agachada en el suelo frente a mí, y un grito se me escapó entre los dientes apretados. No parecía poder reunir suficiente energía para realizar otra bendición o canalizar el poder a través del cetro lunar, era como si no quedara nada, solo lo que me mantenía en esta forma.
Con el rabillo del ojo vi a Pets moverse para atacar y, en mi pánico, recurrí a mi instinto más básico, la autoconservación. La base del cetro se estrelló contra el cráneo de Calaveras y luego giró cuando mi mano se desplazó hacia abajo lo suficiente para hacerla girar en un movimiento que cortó a Pets desde la clavícula hasta el mentón. Mi respiración se había acelerado en algún momento. Pets cayó de rodillas, con las manos apretadas en la garganta en un intento de retener la sangre. Mis ojos pasaron rápidamente por encima de las criaturas animatrónicas, congeladas en el suelo, y se encontraron con los de Bertier. El plan estaba arruinado, por supuesto. Ese fue el momento en que apareció Rubeus, con otro hombre a cuestas. Era alto y delgado, probablemente de apenas unos centímetros de la altura de Matsuo. Su cabello, claro como el de Kunzite, le caía suavemente alrededor del rostro, enmarcándolo tanto a él como a la luna creciente negra e invertida que tenía en la frente. Sus ojos me perforaban la cabeza, mirándome con más intensidad de lo que parecía razonable, incluso dada la situación. Rubeus escudriñó la escena que tenía antes y gruñó: ¿qué significa esto? Abrí la boca, para decir que no lo sabía, solo para cerrarla mientras picos de hielo pasaban a mi lado hacia donde estaban ellos. Giré sobre mis talones y eché a correr, persiguiendo a Bertier, que ya había empezado a correr a toda velocidad como si su vida dependiera de ello, y así era. Moví las piernas, luchando por seguir el ritmo. La distancia entre nosotros se amplió a medida que mi estómago comenzaba a hundirse. Una parte de mí sabía, incluso antes de que sucediera, lo que vendría después. Estaba lista cuando Rubeus apareció ante mí, atacando en el momento en que lo vi en un movimiento que no fue lo suficientemente rápido para evadir por completo. Cuando el óvulo de su oreja, con el pendiente adjunto, cayó al suelo, ya había girado la base hacia su cabeza. Saltó hacia atrás, justo fuera de alcance y fuera de mi camino, pero para entonces no importaba. No importaba, porque a mi otro lado estaba el príncipe de Mande. No podía luchar contra ambos. Mi mirada pasó de ellos a la puerta. Bertier había pasado, se había detenido para mirar hacia atrás. No lo iba a lograr, ambos lo sabíamos. Pero Serenity tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No podía caer en manos enemigas. La cadena se me rompió del cuello con facilidad. Reuní la poca energía que me quedaba, dejé caer el cetro y lo arrojé. El cristal plateado voló en un arco sobre las paredes, donde no pudieron seguirlo a tiempo, y a través de la entrada de la puerta, vi cómo Bertier retrocedía, extendiendo las manos mientras lo atrapaba. Echó una última mirada, pero comprendió lo que tenía que hacer. Las puertas del palacio se cerraron detrás de ella con firmeza. La serenidad estaba a salvo, y no lo era. Demande me agarró de la tela de la blusa y me obligó a quedar frente a él. Sus ojos recorrieron mis rasgos con fascinación, enojo y emoción. Tú, lo miré fijamente a los ojos. Tienes sus ojos.